Tengan un muy buen día, todos y todas. Buenos días. Bien, entonces voy a dar inicio a la mesa número 5, titulada Literatura, Representaciones y Resistencias. Vamos a ir un poco, bueno, vamos a conversar sobre todo acerca de literatura colombiana y literatura de Brasil, brasileña, de los siglos XX y XXI. Y luego vamos en la última mesa a volver al siglo XIX. Entonces lo hemos hecho de esta manera para cumplir con los horarios de disponibilidad de los participantes. Entonces tengo el gusto de presentar como primer ponente de esta mesa sobre literatura, representaciones y resistencias de los siglos XX y XXI a Yair Cuenú Mosquera, licenciado en literatura por la Universidad del Valle, estudiante de doctorado de estudios hispánicos por la Universidad de Texas, A&M University, Estados Unidos. Su investigación y creación se enfoca en la literatura originada en la diáspora africana, cuya temática implique procesos de migración, transformación y empoderamiento de las comunidades afro-latinoamericanas. Obtuvo un certificado de estudios afro-latinoamericanos en el Instituto de Investigación de Estudios Afro-Latinoamericanos, precisamente. Bueno, te escuchamos, Jair. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación, por la aceptación de la propuesta que tengo para compartir con ustedes. Lo que voy a hacer es una lectura de uno de los poemas que está incluido en Changó el Gran Putas, la obra de Manuel Zapata Olivella, una interpretación del mismo desde la luz de la africanidad en Hispanoamérica. Y voy a compartir una diapositiva para que podamos hacer el seguimiento de los fragmentos poéticos que yo voy compartiendo con ustedes. Agradezco si me confirman que están viendo la diapositiva en este momento. Sí. Perfecto. Huellas sin pisada. Representación literaria de la africanidad en el poema Sombra de mis mayores en Chancó el Gran Putas, 1983, de Manuel Zapata Olivella. Cuando la luz se posa sobre un cuerpo de su figura, reflejada sobre otra superficie, nace una sombra. Sin embargo, cuando un cuerpo no está más y la sombra no se marcha, es porque otro cuerpo ocupa el lugar. Es la sombra que crea el otro cuerpo, la sombra como representación de la otredad, la sombra como el pasado existente que dota de historia el presente. En el poema Sombra de mis mayores, incluido en la primera parte de Changó, el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, las sombras que no se marchan y de las que estoy hablando son la herencia ancestral. Y los cuerpos sobre los que se posan o los que crean son los de los vivos, los de quienes siguen en la tierra. El autor crea una voz narrativa con la que representa literariamente el ritual a través del cual invoca a sus ancestros para que aboguen por esta en el tránsito discursivo del relato que está por iniciar. En esta propuesta analizaré las nociones del concepto de sombra en el poema referido y cómo estas están ligadas a unas ideas de representación de la africanidad en las Américas que se soportan a su vez en prácticas resultantes de distintos fenómenos de transculturación, con las religiosidades de matriz africana como territorio fértil para su cultivo. Propongo una lectura analítica del poema mediante la cual expondré la manera como el concepto de Muntu se convierte en una metáfora en la que converge literaria y artísticamente el pueblo negro de las Américas. Corresponde mencionar que el libro Changó, el Gran Putas, está compuesto por 5 partes, cada una conformada por subcapítulos, y la primera de esas partes se titula Los Orígenes, y su primer subcapítulo es La Tierra de los Ancestros. La Tierra de los Ancestros, está integrado en su totalidad por 11 poemas, a manera de un gran canto, y Sombra de mis mayores es el segundo de estos 11. A continuación presento el poema que he dividido en estrofas y partes para ejecutar el análisis propuesto. Ancestros, sombras de mis mayores,
Sombras que tenéis la suerte de conversar con los orichas, acompañadme con vuestras voces, tambores, quiero dar vida a mis palabras. La voz que narra pide compañía, acompañamiento para entregar su mensaje. ¿Y por qué es necesario pedir a las sombras de los mayores y no es suficiente con pedir a los orichas? El Muntu es el código narrativo que emplea Zapato Olivella para construir la gran metáfora del pueblo negro en las Américas. Relata la odisea travesía durante la trata transatlántica, el padecimiento de la esclavización, la posterior rebelión con el cimarronaje y los movimientos políticos, y el surgimiento de una raíz negra que brota en las Américas para convertirse en un tronco que se extiende hasta África, donde está sembrada la semilla. La decisión de apelar a la sombra para que interceda frente a los orichas no es una cuestión meramente estilística o metafórica, sino de ritualización y respeto de la historia. En el mundo yoruba, que es el que nos sirve de horizonte para la comprensión del código Muntu, y aquí tengo que hacer una mención a que yo en mi ponencia escribía, para ampliar sobre este tema recomiendo leer El Muntu, la diáspora del pensamiento filosófico africano en Changol Gran Putas de Manuel Zapato Olivella, de Diana Carolina Sierra. Y casualmente comparto con Diana Mesa hoy, para mí es un gusto, Diana, tengo que reconocer que tu trabajo ha sido clave para llegar a algunas de las eh, análisis que he hecho y me da mucho gusto compartir contigo, Mesa. Continúo entonces. Hay canales de comunicación que se deben respetar. Para eso existen intermediarios, que son quienes activan los conductos por donde el mensaje puede transitar. La voz que narra pide a quien abre la puerta que lleve el mensaje a los dueños de casa para que le autoricen a contar. Si recibe la autorización, sabrá que el camino tendrá la compañía de las voluntades divinas. Acercaos, huellas sin pisadas, fuego sin leña, alimento de los vivos, necesito vuestra llama para cantar el exilio del mundo todavía dormido en el sueño de la semilla. Mediante la metáfora de las huellas sin pisadas, como mencioné anteriormente para referirme a la noción de sombra, el autor crea una imagen en la que la voz que narra anuncia el arribo de los que están sin estar, aquellos que caminan en la tierra sin llamarse vivos, pero cohabitan con los vivos. Las huellas son muestra de un camino recorrido. Aunque no veamos el pie de quien marca el camino, en el camino podemos seguir el rastro de quien lo ha transitado, quizá labrado además. Seguimos sus pasos. La humanidad a lo largo de su existencia ha seguido pasos de quienes han antecedido. Algunas veces los pasos se han pisado y otras tantas se han intentado borrar, pero también se ha continuado con el trayecto honrando la memoria, como en este caso, donde las huellas sin pisada rinden tributo a los mayores que marcan el camino, incluso en sus ausencias terrenales. Sus huellas sirven de faro, su fuego aviva, da luz y alimento, mueve. Zapato Olivella, consciente de la necesidad de apelar a aquella fuerza intangible, crea una voz narrativa que exclama por esa ayuda, por ese vigor, esa compañía. Sabe que cantar el exilio del mundo no es tarea sencilla ni responsabilidad de la que cualquiera se pueda ocupar. Es consciente de que para relatar necesitará de los mayores y sus fuerzas para cuando las propias escaseen en la travesía del canto, con la fatiga del relato. Necesitará que esas presencias arropen al canto, que aún es una criatura dormida a puertas de ser parida, cuando exija fuerzas para nacer y abandone el sueño de la semilla para despertar en el nuevo lugar. Es por eso por lo que clama por fuego, alimento y vigor y mucha compañía ante la ardua tarea que está por emprender, que es cantar el exilio del mundo. Necesito vuestra alegría, vuestro canto, vuestra danza, vuestra inspiración, vuestro llanto. Vengan todos esta noche, acérquense. La lluvia no los moje, ni los perros ladren, ni los niños teman. Pero cantar el exilio del mundo no es un acto que se satisfaga exclusivamente con fuerza, fuego, vigor y compañía. Nada de eso es suficiente sin la alegría, sin música, danza y la inspiración divina.
La historia del pueblo negro en las Américas no puede resumirse con la esclavitud. A los padecimientos también se le suman las felicidades encontradas, la capacidad de crear, de sembrar y ser en un nuevo lugar. El llanto, siempre existente, también se menciona las necesidades que revela la voz que narra. Llorar por el destino, pero también por la oportunidad. Llanto de tristezas, pero también de alegrías. Llanto como alivio del alma, como respiro, continuidad del vínculo con los mayores, con los ancestros. El llanto como señal de la recepción del clamor, del pedido. Pide también que la lluvia no los moje, ni los perros ladren, ni los niños teman. Todo esto es un llamado a la concurrencia colectiva, todo para decir que hay razones para quedarse y escuchar, ninguna para marcharse sin saber, sin haber oído el canto. En este momento de canto necesita la reunión de quienes hacen del pueblo negro en las Américas lo que es. Que las huellas sin pisadas no espanten a los perros, y que estos no se alerten, que tampoco la lluvia impida su arribo, y los niños padezcan temor. Vienen los ancestros, no hay por qué temer. Bastará con escucharlos y todos están bienvenidos a escuchar. Traigan la gracia que vive mi canto, saquen el llanto de nuestras mujeres de sus maridos apartadas, huérfanas de sus hijos. Que mi canto, eco de vuestra voz, ayude a la siembra del grano para que el nuevo mundo americano renazca en el dolor, sepa reír en la angustia, tornar en fuego las cenizas, en chispasol las cadenas de Changó. La voz que canta continúa su llamamiento y es el turno de la gracia que aviva el canto. Contar el dolor, la ruptura de los lazos, el arrebatamiento de la historia y el rompimiento del espíritu no es una gesta que produzca placer y entretenimiento. La voz que narra necesita ser de cuanto cuenta un relato donde no quepa el tedio, un canto que no resulte insoportable y llegue a alejar a los oídos de aquellos a quienes está dirigido. Por ello pide la gracia, consciente de la necesidad de envolver en mágicas palabras, en magia sus palabras, para que éstas se eleven y como un santo en la bajada, se posen sobre los cuerpos de los vivos. Luego clama por la necesidad de sanación de las heridas que el exilio del mundo ha producido en las mujeres, madres apartadas de sus maridos, hijos, huérfanas. La sanación es un acto necesario a manera de purificación para que sea posible el nacimiento del nuevo mundo americano, para que aquel embrión pueda ser parido y renazca en el dolor, ría en la angustia y haga fuego de las cenizas de las cadenas de Changó. Parir como acto renovador, soportar el dolor para ver la luz, dar a luz. Así nace el pueblo negro en las Américas, envuelto en sangre y llanto, pero vivo. ¡Ella! ¿Estáis todos aquí? Que no falte ningún ancestro en la hora de la gran iniciación para consagrar a Nagó, el escogido navegante capitán en el exilio de los condenados de Changó. Hoy es el día de la partida cuando la huella no olvidada se posa en el polvo del mañana. Escuchemos la voz de los sabios, la voluntad de los orichas cabalgando el cuerpo de sus caballos. El último llamado. Esta vez para asegurarse de la presencia de todos los invitados y que las necesidades y pedidos han sido escuchados. Para que en la consagración de Nagó estén todos los ancestros y sea este, el capitán escogido para el exilio, quien emprenda el viaje con los orichas como testigos. El día de la partida es también el día del inicio. La huella no olvidada es la misma sombra sin cuerpo, huella sin pisada, y se posa en el polvo del mañana, que es el mismo cuerpo de los vivos. Así que el camino está para ser recorrido, porque en el mundo las temporalidades se entrelazan, el pasado y presente se aunan para construir el futuro. Los ancestros, los mayores, las sombras y las huellas ocupan lugares en el presente de quienes proyectan el futuro. Huella y polvo se aunan, pasado y futuro se funden en el presente. Se escucha la voz de los sabios, las voluntades divinas que bajan a la tierra de los que caminan y se llaman a sí mismos vivos. Hoy enterramos el millo,
la semilla sagrada en el ombligo de la madre África para que muera, se pudra en su seno y renazca en la sangre de América. Madre Tierra ofrece al nuevo mundo tus islas dispersas, las acogedoras caderas de tus costas. Bríndale las altas montañas, las mesetas y el duro espinazo de tus espaldas. Y para que se nutran tus sabias, el nuevo hijo nacido en tus valles, los anchos ríos entrégale, derramadas sangres que se vierten en tus mares. Ombligar, como en el Pacífico colombiano y otras comunidades en las Américas, es el acto al que apela en su canto la voz que narra. Tiene al millo, alimento emblemático de la madre África, como esa semilla que se entierra para que muera y renazca. Muera en África y renazca en América. Así, la voz que canta le pide a la madre tierra que ofrezca al nuevo mundo un lugar en donde haya islas dispersas. Entonces el nuevo mundo americano es el pueblo negro de las Américas, desperdigado por todos aquellos lugares donde la travesía lleva a sus hijos. Al tiempo, la voz que narra pasa de la madre África a ser una anatomía de la madre tierra como este nuevo lugar. Acogedoras costas, altas montañas y cada rincón donde tendrá lugar la diáspora, recién parida en el exilio. Todo nacimiento trae consigo la marca del baño de sangre de quien pare y la separación del canal por el cual se ha existido, que luego se convierte en ombligo. La voz que narra refiere a los ríos que se llenarán de derramadas sangres en aguas que se mezclarán y se convertirán en mares, mismas que golpearán las costas de la madre África y América, creando el ciclo de retorno constante a la vida, atravesado por la muerte y el nacimiento, cíclicos renacimientos. Para terminar, la africanidad apela a los mayores para hacerse de una representación de su resistencia, persistencia y reexistencia en el mundo afrohispanoamericano. Es con los mayores que nos llegan las sombras marcando el camino con huellas sin pisadas. Repito, somos un árbol cuya raíz se sirve del poder del mar para extenderse a lo largo del planeta Tierra. Al final, la Tierra es más agua que tierra, y la africanidad reposa en el fondo del mar con cada cuerpo arrojado, cada miembro despedazado y cada historia silenciada. Entre las aguas la sangre navega y tras siglos de mutación, arriba nuestros cuerpos para saciar la sed de ser. África abraza a sus hijos y les extiende aire y agua para que sigan anudados a su ombligo, como un único embrión que ha de nacer en el corazón de la humanidad. Gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Yair, por esta presentación tan poética que nos ha inspirado. Y va a entrar directamente en diálogo con la presentación de Carolina Sierra, que tengo el placer de volver a ver después de tanto tiempo. Entonces, bueno, Carolina es doctoranda en estudios ibéricos y iberoamericanos por la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Obtuvo un máster en estudios hispánicos en la misma universidad y también en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se ha desempeñado como lectora en esta universidad francesa, Bordeaux, y actualmente trabaja en el desarrollo, en el área de apoyo, escolar de la región de Nouvelle-Aquitaine en Bordeaux. Entonces vamos a escuchar la presentación de Carolina sobre la obra también de Manuel Zapata Olivella, titulada, su presentación se titula El Muntu en Changó, el Gran Putas, elementos de aproximación de dos mundos. Gracias, Carolina. Compartir mi pantalla, ustedes me dirán si están respondiendo y si me escuchan bien. Perdón, Carolina, creo que tenemos un problema de sonido o soy solo yo, Mónica. No, tienes que subir el volumen, se te oye muy, muy bajito. Un poco Carolina. más fuerte, más enérgica. Yo, si puedes subir el volumen de tu ordenador, quizás. Lo tengo al tope. Se está oyendo lejos, muy lejos. Pues voy a hablar lo más fuerte que pueda. Ya ahí se te escucha mejor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, tardes y noches a quienes se encuentran acompañándonos hoy en este segundo día de coloquio.
Me siento honrada por la mención de Jair y comparto el placer de estudiar la obra de Zapata Olivella. También agradezco a Jair por esa doble lectura que nos hizo del poema de Zapata Olivella y a la vez de el contexto actual de Colombia, ¿no? Bueno, pues hoy quisiera compartir con ustedes unas reflexiones realizadas en torno a Changó, el Gran Putas, del escritor colombiano Manuel Zapata Olivella. Se trata de un estudio que realicé hace algún tiempo, más o menos como 5 años, dentro del marco de mis estudios de maestría. De este modo, pretendo abordar en los próximos 20 minutos una intervención titulada El Muntú en Changó, el Gran Putas, elementos de aproximación de ese mundo. Publicada en mayo de 19... Carolina, disculpa que te interrumpa, pero te oímos muy bajito. No sé si es posible que te acerques un poco más, quizá al ordenador. Bueno, sí, me van a ver con la boca grandísima, entonces. No importa, pero queremos oírte, queremos oírte bueno, mejor. Aquí sigo, voy a hablar más fuerte. Publicada en mayo de 1983 y considerada como la obra más importante, Zapata Olivella, Changó el Gran Putas, es el fruto de 20 años de exhaustiva investigación y de diversos viajes que el escritor realiza. ¿Me escuchan bien? Vale, gracias. Se trata de una novela de tipo narrativo cuyos intereses se centran en relatar el desarraigo que padecen los africanos esclavizados, la crudeza de la trata, la diáspora, el periplo de la llegada al Nuevo Mundo, el mestizaje, tanto como las adversidades y las luchas emprendidas por los afrodescendientes en pos de la recuperación de la libertad arrebatada en África como consecuencia de la maldición del Orisha Shango. Con el fin de profundizar gradualmente en el Muntú, nuestro tema de estudio, propondré inicialmente un acercamiento a la obra explorando el fenómeno diaspórico, el cual se revelará como un elemento clave para comprender los orígenes culturales del Muntú y su posterior transformación al Muntú americano. Posteriormente, analizaré el Muntú a partir de 3 referencias principalmente, la de Placid Tempels, la de Jan Heinz Jan y la de Alexis Kagame, enfocándome en la manera como las categorías como las 4 categorías, Quintú, Puntú, Jantú y Muntú, son abordadas y adaptadas y adoptadas desde una perspectiva filosófico-literaria, cuestionando su relevancia dentro de la obra. Finalmente, presentaré la comunicación en la novela, es un neologismo, como una propuesta de lectura que se encuentra relacionada con los 3 ejes estructurales de Changó, a saber, el histórico, el mítico y el religioso. Tal como lo mencionaba Jair anteriormente, bueno, pues Changó el Gran Putas es una novela densa y ambiciosa. Respecto al eje histórico, mencionaremos que en la obra este comprende 5 siglos transcurridos entre el siglo XVI hasta el siglo XX. El segundo eje contempla la cosmovisión yoruba representada por los orishas, los cuales marcarán el destino de los personajes que trabajan en busca de la libertad en el Nuevo Mundo. Finalmente, un tercer eje se encuentra relacionado con la filosofía Muntu, la cual estará presente desde el comienzo hasta el final de la obra, brindando testimonio del mestizaje a través de lo que Zapata Olivella denomina el Muntu americano, es decir, la manera como dicha filosofía africana es transformada y trasladada en América. Así, teniendo en cuenta los 3 ejes estructurales de la obra, Zapata Olivella divide su novela en 5 partes: los orígenes, el mundo americano, la rebelión de los vudús, las sangres encontradas y los ancestros combatientes. La diáspora, definida por la Real Academia de la Lengua como dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen, y abordada en la primera parte de la novela Los Orígenes, como en sus 3 capítulos, La Tierra de los Ancestros, La Trata y La Alargada Huella entre 2 Mundos,
implica mucho más que una simple dispersión de personas. En Changó, esta supone una perspectiva en la que la aparición de diversos acontecimientos, esclavización, trata, violencia en las naves negreras, conllevan paulatinamente a la rebelión contra el sistema colonizador. Así, observamos que el hilo que teje el temor y el dolor del desarraigo se encuentra ligado al Muntu. Abogó el Ekba. Esta noche, desde hace 9 noches, 99 noches lunas, te invocamos, gran Orisha, encrucijada de la vida y de la muerte. Desciende el Muntu africano, los muertos, los vivos, los peces, los pájaros, las pequeñas hormigas, los gigantes elefantes, la selva, los ríos, te imploramos, abras el camino. Orisha protector, alumbra nuestra partida hacia el mañana pasado, hacia el presente, hacia el continente del exilio de Changó. Notamos que la posibilidad de comprender la diáspora desde la perspectiva africana dentro de este contexto remite al ejercicio de una valoración cultural del Muntu como un elemento que no solo favorecerá la unión del pueblo africano en el exilio, sino que irá más allá, surgiendo como una posibilidad de mestizaje mediante el Muntu americano. Lo anterior equivale a mencionar que la diáspora como dispersión de humanos puede ser también comprendida como una dispersión cultural, porque se supone explorar y mantener en cierto grado el nexo cultural de los afrodescendientes. Entonces, ahora ahondar un poquito en la filosofía Muntu. Muntu se encuentra relacionado con la gran comunidad lingüística bantú en África, la cual se encuentra constituida por un conjunto numeroso de grupos étnicos y de diversas lenguas provenientes de más de 20 países. Por primera vez por Placid Temple. Disculpa, Carolina, es que se nos está, es que como está tan interesante, no queremos perdernos, pero entonces se está perdiendo tu voz, se te va la voz. No sé si hay forma de pronto. Un minuto voy a conseguir. Claro, claro. Un minuto, ya voy. Gracias, Andrea. Sí. Bueno, esperamos un minuto, ha dicho Carolina, y estamos reflexionando sobre el Muntu, mientras tanto. Porque tiene problemas con el audio, a veces le hemos podido oír, pero luego se ha perdido casi totalmente. Así que... No logro trabajar con este mouse. ¿Me escuchan mejor? Ah, sí. Ay, qué felicidad. Bueno. Entonces retomo la cuestión del Muntu. El Muntu se encuentra relacionado con la gran comunidad lingüística bantú en África. Ay, perdón porque tuve que subir escaleras. La cual se encuentra constituida por un conjunto numeroso de grupos étnicos y de diversas lenguas provenientes de más de 20 países. Lingüistas como Wilhelm Blick o Joseph Greenberg realizan estudios sobre estas comunidades, pero el aspecto filosófico como tal sería abordado por primera vez por Placid Tempels en Filosofía Bantú en 1945. En su obra, Tempels examina la manera como las lenguas bantúes se aproximan, señalando asimismo las semejanzas de las sociedades que las conforman, tanto como de sus costumbres. La filosofía bantú o filosofía Muntu hace referencia al mismo concepto.
Así mencionaremos que mientras Placid Temple se refiere a la filosofía bantú, otros expertos como Jan-Heinz Jain o Fabian Ebousi Bulanga deciden simplemente llamarla filosofía Muntu. En filosofía bantú, Temples aborda temas como la vida y la muerte, el culto al ser supremo y la ontología de los bantúes, mientras que Jan-Heinz Jain y Alexis Kagame contemplarán la filosofía Muntu constituida por 4 categorías: Kintu, Kuntu, Hantu y Muntu, en las que nos concentraremos a partir de este momento. Para Jan, el Kintu se refiere a los animales tanto como los objetos. El Kuntu se encuentra relacionado con la forma de ser, el estilo y la belleza. Por su parte, el Hantu haría alusión a las categorías de tiempo y espacio. Bien. Y finalmente el Muntu sería la categoría relacionada con el hombre. Respecto a las categorías del Muntu, Jan afirma que fuera de ellas no hay nada imaginable. No cabe duda que el Muntu posee un rol significativo y privilegiado dentro de la narración de Changó, y si bien es cierto que en la novela no aparecen referencias concretas a estas cuatro categorías que mencionamos, sostengo que Zapata Olivella hace referencia en su narración de manera indirecta a partir de los rasgos que cada una de ellas supone dentro del campo filosófico africano. Planteo esta hipótesis a partir de lo que Zapata Olivella presenta en su bitácora al final de la obra, donde define el bantú de la siguiente manera. Plural de Muntu. Hombre. El concepto implícito en esta palabra trasciende la connotación de hombre, ya que incluye a los vivos y difuntos, así como a los animales, vegetales, minerales y cosas que les sirven. Más que entes o personas, materiales o físicos, alude a la fuerza que une en un solo nudo al hombre con su ascendencia y descendencia inmersas en el universo presente, pasado y futuro. A partir de ese panorama, formularemos las siguientes preguntas. ¿Qué elementos permiten establecer la presencia del Kintu, Kuntu, Hantu y Muntu en la novela? ¿De qué manera Zapata Olivella los adopta y los transforma en su narración? Observaremos que Zapata Olivella no solo plasma las categorías en su novela, sino que además las moldea y las adapta, renovándolas en un contexto ajeno al de su origen y otorgándoles una nueva posibilidad de vida mediante la literatura. Daremos paso entonces a la primera de ellas, que es el Kintu. Aunque en la filosofía Bantú Temples no aborda como tal las 4 categorías, es posible afirmar la referencia que hace al Kintu mencionándolo bajo su forma plural Bintu. Así, Temples explica que el Bintu comprende las cosas y aquellas fuerzas que no poseen raciocinio. Por su parte, Jan afirma que el Kintu hace referencia a los animales, las plantas, los minerales y cualquier cosa inanimada. Ahora bien, en Changó es posible percibir esta categoría refiriéndonos particularmente a las plantas y a los animales. Así que hay varias alusiones al Kintu en la novela, pero por tiempo yo me enfocaré particularmente en 2, que son la figura del árbol del baobab y la simbología de las serpientes del Ekba. El baobab. Por una parte, el baobab, cuyo nombre proviene del árabe bujibab y significa padre de muchas semillas, conocido también como árbol botella, que se encuentra en las zonas semiáridas de África y denominado como el rey de los árboles o el árbol del diálogo, sugiere en Zapata Olivella la presencia de un contexto que une a los africanos con su vida ancestral. Cito: justificado está que al memorizar la llegada del mundo africano a la América con sus múltiples etnias e idiomas, enmarquemos su creatividad y hechos en torno a las raíces y ramificaciones del árbol de la palabra, morada de los orishas y ancestros por los pasos andados en la vida y la memoria ancestral colectiva de sus descendientes. Dicha relación entre el baobab y la vida ancestral podemos percibirla en diferentes pasajes, pero he decidido enfocarme en este principalmente.
que tiene lugar en Cartagena con un babalao dentro del contexto de la coronación de Bencos Biojó. Cito: cuando llegaron a la plaza de la yerba, nadie duerme porque en la noche oscura el muntu gustaba de evocar a sus ancestros. En otras noches, allá en la tierra natal, en vez de rememorar en silencio, conversaríamos con los difuntos bajo el baobab de la aldea. En vez de estar sentados, bailamos. En vez de fumar tabacos, beberemos almirón. Fin de cita. Aunque la presencia física del baobab no acompaña a los africanos en el Nuevo Mundo, la construcción social de aquel árbol de palabras continuará aunándolos mediante el fuerte vínculo de estos con la naturaleza y con su pasado ancestral, lo que implica que hay una especie, digamos, de mutilación espacial, pero que se repara mediante la palabra y los recuerdos en la novela. Respecto al siguiente aspecto del quinto en la novela, hay muchísimos pasajes. Hice una tablita del personaje, el rol que tiene en la novela, en qué capítulo aparece y la citación, pero simplemente me enfocaré en un solo ejemplo. Otro de los elementos relacionados con el quinto en la obra se encuentra representado por las serpientes. De este modo se observa que los pasajes que hacen referencia a las serpientes se encuentran íntimamente ligados a un discurso de rebeldía y sublevación animados por dos orishas, particularmente el Egba y Changó. Cito: Abobo el Egba, nudo fuerte, reconoce a tu hijo, Bencos Biojó, las dos serpientes grabaste en su hombro, ábrele paso a Changó. Fin de cita. A lo largo de la novela constatamos que estas representan un signo inequívoco del orisha el Egba, dueño de los caminos y el destino, que opera como un elemento que actúa de manera involuntaria en quienes lo poseen. Constatamos, por ejemplo, que en Nagó dan la impresión de moverse bajo la piel. En Bencos tienen la propiedad de calentarse al percibir la mano de Pedro Claver, y en Añ se revuelven cuando ésta va a presión. Así, estas serpientes incorporadas al cuerpo exhiben diversos comportamientos físicos que parecen intuir la presencia hostil del enemigo. Respecto al kuntú, Jan afirma que es una categoría que tiene que ver con el estilo, como ya lo había mencionado, la belleza, el ritmo, la calidad y la cantidad. Kagame lo relaciona con la manera de ser, mientras que otros, como Enrique Cuña, sostienen que el kuntú tiene que ver con las cualidades subjetivas, como por ejemplo la inteligencia. Al respecto, notamos que Zapata Olivella ilumina sus personajes con varios rasgos, relacionándolos frecuentemente con los orishas. Aquí hice un breve, una tablita con los personajes de la novela y cuáles son esos orishas que van, digamos, iluminando a esos personajes a lo largo de la narración. En esta sección exploraremos el kuntú dentro del marco del carácter de los personajes, orientando nuestra reflexión particularmente hacia la manera como los designios de los orishas intervienen en la construcción y en la consolidación del pensamiento en los personajes de Changó. Tomaremos solamente un pasaje de la cuarta novela, donde existe una referencia que nos permite señalar este vínculo directo entre Changó y, por ejemplo, el carácter libertador que florece en Bolívar, y del que habla Hipólita, su nana negra, ¿no? Cito: ¿qué significa ese remolino? Rojas, amarillas, azules, el arco iris cabalga las nubes. Hipólita, mira las 5 banderas, por mandato de Changó, el varoncito que chupa tu leche será libertador de muchas naciones. Pasamos rápidamente a la tercera categoría, que es el Hantu, la cual percibe Jan como el lugar y el tiempo. Y en su obra de las culturas neoafricanas menciona el Oriente y el Ayer como ejemplos que plasman esta categoría. A partir de esta referencia de Jan Haynes, abordaremos en Changó nuestra reflexión, digamos, hacia el tiempo histórico, así como a los escenarios asociados a dichos momentos. De este modo,
digamos, yo percibo que hay 5 grandes momentos y espacios significativos en la novela, desde el siglo XVI, como mencioné anteriormente, hasta el siglo XX, y cómo Zapata Olivella va dando cuenta de las distintas luchas que tienen lugar en África, en Cartagena, en Haití. Aborda también, por ejemplo, Brasil, pero no como una perspectiva emancipadora, sino a partir de la experiencia de la Leyadinho, del lisiadito, ¿no? Desde el punto de vista de la ANTU, Zapata Olivella presenta una lectura afrocéntrica, destacando la fuerza de la alianza de los mestizos con los afrodescendientes en diferentes países y diferentes épocas. El tiempo y el espacio son factores a partir de los cuales el escritor demuestra la manera como las raíces africanas renacen para seguir combatiendo constantemente. Finalmente, abordaremos el mundo. Temple sostiene que el significado de la categoría muntu se acerca más al término persona que a la simple traducción hombre, pues con frecuencia este concepto se encuentra relacionado con la corporalidad, mientras que el término persona involucra aspectos que trascienden del plano corporal. Por su parte, Jan sostiene que el muntu es una palabra bantú, ordinariamente traducida como hombre, y que señala también a los dioses, los ancestros y los difuntos. En Changó observamos que el muntu es el término que supera la dimensión planteada por Temple y Jan, puesto que a partir de las cualidades relacionadas con el ser, Zapata Olivella insiste en la articulación del eje persona, ancestros, vida, muerte. Tomaremos como ejemplo a Gafúa, primer ancestro que aparece en la novela, algunas veces como el profeta del muntu en América y otras guiando a los soldados de Changó. Cito: lo cierto, Simón, es que soy Gafúa, mensajero de Changó, tu protector en la guerra. Tomo 1000 formas, he estado contigo desde antes de nacer. Seré Hipólita para cerrar tus ojos. Vengo a prevenirte contra aquellos que escondidos en tu propia sangre buscan tu fracaso. La posibilidad de estudiar el muntu, fin de cita, la posibilidad de estudiar el muntu desde esta perspectiva nos permite considerar que Zapata Olivella pone estas relaciones fluidas al servicio de la revolución de las negritudes, generando así una relectura de un conjunto de elementos históricos. De este modo es posible concebir el muntu en Changó como un gran ser múltiple compuesto por diversos trozos de existencia y diferentes temporalidades. Un ser cuyo rostro y paso muta constantemente, adaptándose a los retos de la diáspora en América. Para finalizar, mencionar entonces la idea de la comunicación como otra posibilidad de entrar en el universo narrativo de Changó a través del mundo. Leer Changó desde las categorías de la filosofía muntu nos permite una comprensión de sus elementos estéticos, tanto como de la manera en que estos se encuentran articulados a la filosofía africana. En la novela, esta filosofía se convierte en una carta de navegación que sitúa al lector en diversos contextos históricos y que enmarcan la llegada de los africanos a América, tanto como un intento afrocéntrico por considerar otra manera de reconstruir la historia. Así proponemos el concepto de comunicación como una posibilidad de lectura que permite englobar los 3 grandes ejes de la obra: el histórico, el mítico y el religioso, amalgamando la heterogeneidad de la misma. De este modo, y a partir de la composición de este neologismo, sostenemos que el muntu es un elemento en común que atraviesa las 5 partes de la obra, y con esto me refiero a la calidad de mutuo, de realizado entre varios, que pertenece o se extiende entre varios. Y por otra parte, valoro el muntu como un elemento comunicante, es decir, que en la novela este se encuentra presente con el objetivo de ser compartido, de ser difundido, de ser transmitido con miras a que los afrodescendientes trabajen desde su llegada a América en busca de esa libertad que fue truncada por Changó en el momento de lanzar su maldición sobre el pueblo africano condenado al exilio. Esta hipótesis de lectura nos permitiría explorar además la porosidad de las narraciones que componen cada parte, demostrando que el muntu se encuentra representado por elementos que dialogan constantemente como si se tratara de un rizoma vibrante
que se adapta y transforma a los nuevos desafíos de los afrodescendientes en América. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por esta ponencia tan interesante y a la que seguramente vamos a volver durante el momento del diálogo. Bueno, voy a presentar ahora la tercera ponencia sobre literatura colombiana. Tengo el gran placer de presentar a Cristina Rovich, profesora catedrática en la Université d'Aix-Marseille. Ella realizó un doctorado en París-Sorbonne sobre las representaciones de la melancolía en España en la época moderna y dedicó su trabajo de investigación sobre todo al tema de la sangre, lo que la llevó a trabajar los temas de la identidad. Su campo de investigación son los textos doctrinales, la literatura de la edad moderna, la representación de la naturaleza, del hombre, la mujer, el género, el discurso médico, las apariciones y la vida espiritual, los tratados políticos, el cuerpo, la memoria, y se concentra ahora en el caso del estudio de la literatura en la identidad. Su último libro, titulado Tesoro de la vida, Vector del ser, la sangre en España de los siglos XV y XVIII. Ella también ha sido profesora invitada en la Universidad de Bucaramanga, en Colombia, y yo creo que en gran parte la inspiración de esta presentación quizás parte de esta visita, y colabora muy estrechamente con la Universidad de La Reunión, desde un punto de vista de investigación y también de las clases que da aquí a nuestros estudiantes. Entonces es casi una profesora nuestra. El título de su presentación es Espacios, desplazamientos y escrituras y estrategias de construcción identitaria en Afuera crece un mundo, de Adelaida Fernández Ochoa. Vamos a escuchar a Cristina. Sí, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también a Andrea por la organización de este evento. Es un placer y un orgullo estar con ustedes. Y mi ponencia va a presentar resonancias con la ponencia de Yair y de Carolina que acabamos de escuchar. Bueno, voy a compartir pantalla porque como tengo bastantes citas, así pues las podéis ver y no las tengo que leer y así podéis más fácil. Bien, entonces, todo el mundo ve mi pantalla, ¿no? Yo ahora imagino. ¿Sí? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, la vemos. Vale, gracias. Bien, entonces, en la línea de mis investigaciones sobre identidad, los desplazamientos y las estrategias de construcción identitaria, me propongo aquí analizar las estrategias de construcción de la identidad africana, en este caso, en Afuera crece un mundo, de 2017, de la colombiana Adelaida Fernández Ochoa, con quien yo hubiera debido entrevistarme si no hubiera tenido que volver precipitadamente de Colombia en marzo pasado por causa de la pandemia. Este texto narra el viaje lleno de peligros y de dificultades de Nay, una esclava negra liberta, y su Sundiata hacia la libertad, hacia lo que consideran la fuente misma de su identidad, la tierra africana. Ambos parten de Cali, en Colombia, pasan por Bocas de San Juan, en la costa pacífica colombiana, Portobelo, en Panamá, Southampton, para llegar finalmente a las costas de Guinea. El texto se construye a través de una alternancia de capítulos asumidos por dos narradores homodiegéticos. Tenemos una alternancia de un capítulo asumido por Nay, la madre, y un capítulo asumido por Sundiata, el hijo. Los capítulos asumidos por Nay son más largos que aquellos asumidos por Sundiata, el hijo, lo que en cierto modo centra la mirada en el personaje de Nay, que es la verdadera protagonista de la novela. La novela plantea la cuestión de la identidad africana, una identidad reivindicada desde el principio, pero también plantea la articulación entre género e identidad, siendo Nay doblemente excluida, como mujer y como negra.
En una sociedad colonial gobernada por el hombre blanco, Nay se ve reducida al silencio, a la nada y a un estatuto de objeto, objeto que se compra y se vende y objeto sexual del amo blanco. El texto narra entonces el paulatino acceso de Nay a la libertad, a un estatuto de sujeto que habla, de sujeto que actúa e incluso que manipula a los demás personajes. El texto narrativo narra entonces lo que llamaríamos ahora un proceso de empoderamiento, empowerment, que es asimismo un proceso de conquista o de reconquista de la identidad. Identidad que fue perdida, fracturada, anulada o mutilada por la esclavitud. Bien, la cuestión de la identidad aparece verdaderamente en el corazón del libro y podemos hablar verdaderamente de saturación semántica. El vocabulario de identidad, expresado en particular a través del verbo ser y sus variantes, satura verdaderamente el texto, y esto desde la primera página, en una cita que comentaremos más adelante, que os pongo aquí. Sunyata dice: siento vergüenza de ese ser que no soy, ya no quiero ser Juan Ángel, sino Sunyata, que aprende a ser hombre. Después de haber matado al gobernador, Sunyata dice: en un instante me convertí en otro. Hacia el final del libro, cuando Nay se ocupa de los pájaros exóticos, ella dice: de nadie soy, soy de mí, estoy de paso, soy pajarera del nuevo mundo. Y como lo vemos en esta última cita, la búsqueda y conquista de la identidad son indisociables de la búsqueda y conquista de la libertad. Identidad y libertad se hallan estrechamente ligadas y todo el texto sugiere que nadie puede ser plenamente sí mismo, nadie puede tener existencia plena y total sin libertad. Y así, cuando le preguntan a Nay: ¿quién eres?, ella contesta: soy mía, soy mía. Y cuando comenta la carta de Gorro o carta de manumisión, que siempre lleva con ella, subraya: ella representaba la palabra de alguien que daba fe que yo era mío. Este ser que se reivindica, que se afirma y que se reconquista, es un ser africano. Así lo afirma Sunyata cuando dice: yo no quería ser como el amo, porque si fuera como él, me odiaría. Y en una perspectiva similar, Nay reivindica su libertad y su pertenencia al espacio africano cuando le contesta al amo: mi lugar me espera, además acuérdense que soy mía y mío es mío. La cuestión del ser y de la identidad aparece también, cuando Nay habla de sus relaciones con el hombre blanco. Estas relaciones siempre aparecen marcadas por un posible peligro de alienación, pero Nay dice al contrario que ella ha permanecido fiel a su identidad de origen. Ella siempre ha seguido siendo sí misma. Lo dice así: no me he alejado de mí. La casa grande ha querido desviar mis ideales hacia los suyos, que yo derive alegría de sus blancas alegrías, sueños de sus realizados paraísos, que sea testigo sentimental de sus blancas vidas. Pero yo conozco mis goces propios, yo no quiero dejar de ser yo. Y hay una oposición aquí entre yo y sus sueños, sus alegrías. Aquí, en la cita que acabo de leer, la repetición del adjetivo blanco o blanca marca la diferencia con el otro, y al final de la frase, la presencia del pronombre sujeto, yo conozco, que no es necesario gramaticalmente, así como la presencia del posesivo reforzado por el adjetivo propio, mis goces propios, todo esto proclama con firmeza el deseo de conservar y salvaguardar una identidad que es una identidad africana. La identidad aparece en la novela como una identidad rota, perdida o incompleta a causa del arrancamiento a la tierra madre y de la esclavitud. El continente americano y el espacio colonial aparecen como espacios de alienación en que los personajes no son ellos mismos, sino otros. Desde la primera página, Sunyata dice:
siento vergüenza de ese que no soy. Y añade, ya no quiero ser Juan Ángel, sino Sundiata, que aprende a ser hombre con el maestro en lunas que son tiempo y dolor y miedo que son calma. Desde la primera página, el proceso narrativo revela a través de la presencia de los dos nombres la presencia de dos identidades. Una identidad que es solo apariencia, superficie, la identidad cristiana y colonial, con el nombre de Juan Ángel, y la identidad profunda, auténtica, que es africana y reflejada por el nombre africano de Sundiata. El nombre africano aparece como el único nombre auténtico, pues es el único que refleja el ser verdadero del individuo. Así lo reivindica Sundiata hacia el final de la novela en el barco que los conduce hacia las costas africanas, en un diálogo con el capitán. El capitán le dice, ¿cómo te llamas? Sundiata. En tu pasaporte dice que te llamas Juan Ángel de Gambia. Eso dice el pasaporte, porque lo dice la carta de oro. Mi nombre verdadero es el que me puso mi madre y ese es el que me gusta. ¿Por qué? Porque ese nombre es como soy. Ese nombre es como soy. Y vemos además esta saturación del texto por este verbo ser. Bien, el continente americano aparece en la novela como un espacio en que la libertad, la seguridad, la dignidad y por lo tanto la adquisición de un ser entero y completo son imposibles para Nay y Sundiata y más allá para todos los niños. A pesar de ser libre por la Carta de Oro, Nay no tiene la libertad de abandonar la hacienda del amo y él mismo se lo recuerda con cierta crueldad. Y le dice, te lo digo una vez más, aquí está tu único lugar en el mundo, lugar que además es mío. De todas maneras, ya te dije y lo repito, si te vas, te mato para siempre, te mato para eterna memoria. Son palabras de amenaza que revelan que la libertad de la Carta de Oro es una libertad totalmente ilusoria. La Carta de Oro no concede ninguna verdadera libertad, ningún verdadero ser, ninguna verdadera seguridad para Nay y Sundiata, que se ven amenazados a lo largo de la diégesis por múltiples peligros y que nunca ven respetada su integridad física. Y, como lo recuerda Sundiata, uno no puede ser libre viviendo bajo la amenaza. Lo dice, la libertad es no tener miedo. La identidad plena y completa es vivir seguro, es ser respetado en su dignidad, es ser considerado como una persona, como un ser humano dotado de un nombre, lo que nos conduce a hablar de la cuestión de la nominación y de la innominación. Analizaremos aquí esta cuestión y llamamos aquí innominación la negativa a nombrar a alguien cuando éste tiene un nombre, cosa que no hay que confundir con el anonimato, que es el hecho de no tener nombre. A lo largo de toda la novela, Nay y Sundiata no tienen nombre, o más precisamente no tienen nombre en la boca de los blancos. El amo, Ibrahim Sahal, nunca nombra a Nay por su nombre, sino que siempre le dice negra. Y lo mismo hace el naturalista Sir Berwizel, y notemos aquí que este nombre de Berwizel es bastante ridículo, usado aquí de manera irónica para subrayar el carácter vano, ridículo, hueco del personaje que solo se interesa por los pájaros. De manera paradójica e irónica, Berwizel, ese ser tan hueco e inconsistente, tiene nombre, mientras que a Nay se le niega el nombre. Sustituir el nombre propio, Nay, por un nombre común, negra, que no remite a una persona en particular, sino a una categoría de personas, es de negarle a Nay toda identidad, de negarle toda individualidad. Es afirmar que ella no es nadie, que ella no es un individuo, no es un ser aparte, sino que pertenece a una masa indiferenciada, los negros, de los que es un mero ejemplar intercambiable. Negarse a nombrar a alguien es un acto de violencia inaudita, es negarle el ser, negarle la identidad.
No tener nombre es no ser nadie. Y negarse a nombrar el otro es afirmar que el otro no es nadie. Así lo expone el diálogo de Nye con el naturalista, en que Nye precisamente reivindica su nombre, reivindica su color, dice soy negra, y se observará en este diálogo el uso muy significativo del verbo ser que subrayábamos al principio de nuestra intervención. Sir Berwizel se despabiló, dijo: ¿cuánto tiempo tendré que esperar, negra, que ustedes terminen esa salmodia en lenguas? Y Nye contesta: hablamos, señor Berwizel, y si soy negra como usted es blanco, y tal como usted tengo un nombre, yo me llamo Nye de Gambia. Bien, también hay que notar que, perdón, que la pantalla desfila un poco rápido. También hay que notar que Nye y Sundiata no tienen apellido. Para denominarlos, para nombrarlos, por ejemplo, en los títulos de los capítulos, la prosa narrativa utiliza la preposición de, seguida de la mención del lugar de origen, que es un espacio africano. Nye se llama Nye de Gambia y Sundiata de Gambia. Nombrar a Nye y a Sundiata por y a través de su espacio de origen, Gambia, es expresar por el lenguaje, por las estrategias de nominación, que su ser, su identidad, se construyen a partir de este lugar de origen, es afirmar que su ser es africano. África es la materia que compone su ser. En efecto, si nos referimos a los estudios de los lingüistas y más sencillamente la gramática, sabemos que la preposición de sirve para caracterizar al individuo, distinguiéndolo de los demás. Los lingüistas oponen la preposición de a la preposición por, y también se emplea la preposición de para expresar la materia de que son hechas las cosas. Se dice un abrigo de lana, una mesa de madera, y también se usa para expresar el origen. Por ejemplo, yo diré: yo soy de Barcelona. A través de este uso significativo de la preposición de, África se elige como el origen de los personajes de Nye y Sundiata y como la sustancia de los temas. El texto narrativo opone de manera sistemática a América, el espacio en que están Nye y Sundiata, y África, el espacio de donde son, creando así una oposición, una tensión entre los dos verbos que en castellano dicen el ser. El verbo ser, que expresa la esencia original, permanente, y el verbo estar. Esta oposición entre los espacios aparece desde el título: afuera crece un mundo, en que el adverbio afuera precisamente expresa esta tensión hacia el espacio. Y en la narración, con gran frecuencia, el juego de los deícticos teje una constante oposición entre aquí y allá, una constante tensión hacia el allá. Por ejemplo, en cierto momento, Nye opone las lluvias de aquí, es decir, de América, a las lluvias de allá, las lluvias de Gambia. Bueno, esta es la cita, no la leo para ir un poco más rápido. Y al oponer estos deícticos, estas lluvias, a aquellas lluvias, el texto opone las lluvias y al mismo tiempo opone mucho más que las lluvias. Opone dos mundos. El mundo africano, habitado por la magia, un mundo en que hay que invocar la lluvia, y el mundo colonial americano opone un mundo africano en que la identidad se hace colectiva y solidaria, se habla de la aldea congregada, y un mundo americano en que Nye y Sundiata están solos y expuestos a todos los mundos. El estudio de la adjetivación muestra asimismo que los adjetivos aplicados al espacio americano lo definen y plantean siempre como un espacio extraño, un espacio ajeno. Por ejemplo, al evocar el nacimiento de su hijo, Nye dice: tuve una alegría en este mundo ajeno. Y también dice, para hablar de América, esta tierra extraña. A esta tierra extraña se opone África, que es, cito, el mundo mío, como lo denomina Nye. Dice así: bastaban las letras para imaginar distancias, rutas, y el mundo mío, Jamaica, era la puerta para salir de este continente. Toda la escritura narrativa se encuentra animada por esta tensión hacia el espacio de los orígenes,
hacia África, que aparece como el espacio que da el ser, que genera el ser. Nye lo sugiere en varias ocasiones. Estar en América para un africano es estar privado de una parte de sí mismo, es ser huérfano de una parte de su propio ser. Así lo expresa la imagen de la manquedad que irrumpe en el texto cuando se evoca la figura mítica de Mankanda. Y esta cita es muy significativa. Dice así: también nosotros somos mancos, en alguna parte de nuestro ser lo somos, y lo somos también por la cuenta de las circunstancias. Otra imagen expresa esta carencia original, la del pedazo que le falta a uno. Por eso Nye dice, al volver a África, voy a recuperar un pedazo de mí. Lejos de África, Nye y Sundiata no son sino una forma mutilada o amputada de su ser original, son seres incompletos. Bien, cabe resaltar la importancia de las imágenes para expresar esta carencia original, esta idea de ser degradado, de ser fracturado, de ser incompleto, esta infraexistencia que caracterizan al negro, sea este esclavo liberto, en la América colonial. En el diálogo entre Nye y Candelario Nefu, la separación de África aparece como una llaga, una herida, y el volver a África es cicatrizar la herida, cerrar la herida. El trayecto en barco hacia África, con sus peligros, sus aventuras, puede verse también como una metáfora de la vida. Y otra imagen interesante, que bueno, pues no voy a desarrollar por falta de tiempo, es la imagen de los pájaros. En el texto se establece una correspondencia constante, una analogía entre los pájaros exóticos arrancados a sus selvas, prisioneros en jaulas y transportados en el barco hacia Inglaterra, y el personaje de Nye. Bien, frente a esta carencia, frente a esta fractura original que habita todo el texto, el ser, la identidad africana son salvaguardados y recuperados a través de una serie de estrategias que vamos a analizar a continuación. Estas estrategias son la memoria, la genealogía, la ascendencia, la lengua africana y lengua de tambor, la palabra y la escritura. Sin lugar a dudas, la memoria aparece como una de las estrategias para salvaguardar y reconstruir el ser que la esclavitud les ha robado a los personajes. A lo largo de todo el relato, Nye recuerda a la aldea africana, recuerda sus sonidos, recuerda sus olores y colores, recuerda su idioma, recuerda su genealogía, recuerda su familia, recuerda la travesía del barco negrero. En un diálogo entre el amo, Ibrahim Sahal, y Nye, se subraya la importancia de la memoria como estrategia para conservar, salvaguardar y construir o reconstruir la identidad. El amo percibe en efecto en Nye las ansias de volver a África, a Gambia, y le dice que eso es imposible, pues Gambia ahora pertenece a los ingleses. Y añade, un día todos hablarán inglés, negro. Pero Nye le contesta, subrayando precisamente el papel de la memoria en la conservación del propio ser, en la conservación de la identidad. Dice así, nuestra memoria estará por encima de esa lengua que usted dice, es decir, el inglés. Ella no puede encadenar las imágenes, ni la tierra, ni el maní, ni las cabras, ni las redondas casas de barro, ni la molienda de millo, ni las lunas, y tampoco podrá amarrar a Codongo, que conoció a Zape, que conoció a Matamba, que conoció a Jimité, que conoció a Cue, que conoció a Kasanga, que conoció a Balanta, que conoció a Kesum. Como lo vemos, el texto se cierra aquí con una cadena de nombres africanos que expresan una identidad que perdura con y por la memoria. La repetición, casi como en un cántico de conoció a, expresa precisamente esta idea de recuerdo, de huella y de existencia de la persona que se conserva en la memoria. El recuerdo y la reivindicación de la genealogía, de los orígenes, son otra de las estrategias de construcción y de reivindicación de una identidad que se define siempre como africana. Nye se define por su genealogía africana, proclamándose hija de Magmaou,
capitán de los Tombumbanef. A lo largo de todo el texto, Nai evoca sus orígenes, la aldea africana en que nació, y lo mismo hace su hijo, que reivindica su nombre africano y la relación estrecha, genética, de este nombre con los orígenes, la genealogía, la ascendencia. Y aquí hay pues, relaciones con las dos ponencias anteriores. Dice así, su nombre y el mío, el nombre que ella ama y yo entiendo, Sundiata, el suyo, Nai de Gambia, y su estirpe, Magmaú, padre, guerrero Ashanti y exiliado. En varias ocasiones el texto subraya la importancia de la sangre, de la estirpe, en la construcción y en la definición del ser, y tenemos otro ejemplo en un diálogo entre Candelario Mezú y Nai, en que la identidad, en las ansias de libertad de Candelario Mezú son explicadas o se explican por sus orígenes, por sus antepasados y en particular por un abuelo legendario. En el texto, otro elemento se revela ser el instrumento de esta reivindicación y esta conquista o reconquista de la identidad africana. Se trata del idioma. El texto narrativo hace con frecuencia referencia a la lengua africana. Bueno, yo no he logrado identificarla, pero tampoco he buscado mucho. Probablemente se trate de algún idioma hablado en Gambia o en la costa de Guinea. Y a veces el texto alterna los dos idiomas, idioma castellano e idioma africano. Por ejemplo, en el capítulo 2, Sundiata dice acerca de su madre: voy a dormirme oyendo un canto en su lengua, acá secreta, allá hablada en la aldea. Y una vez más, observamos el juego de los deícticos, acá, allá, que muestra esta oposición entre dos espacios y dos identidades. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 3, en que Nai es instancia de enunciación, tenemos precisamente la nana en lengua africana. El hecho de que sea una nana es sumamente significativo, pues la nana es quizás el primer lenguaje que oye un ser humano, las primeras palabras que recuerda. La nana cantada por la madre tiene aquí una dimensión casi fundacional. El texto, asimismo, alude a otro idioma que el castellano, otra lengua que la lengua hablada, una lengua que también marca el origen africano, es la lengua del tambor. En el texto aparecen múltiples referencias al tambor como lenguaje paralelo al lenguaje del hombre blanco, lenguaje solo inteligible por los negros. Por ejemplo, doy un ejemplo: el tambor echa al vuelo su brújula, lengua lenguaraz la del tambor, no sabe el blanco seguirse de él, sus tambores son de muy cortas palabras. El lenguaje del tambor aparece aquí como uno de los signos de la identidad africana y se configura entonces como lenguaje secreto y lenguaje de resistencia. Para Nai, que como mujer y como negra no es nada en un mundo de hombres blancos, la conquista del ser se hace también por el acceso a la palabra y a la escritura. Nai es un ser Nai es un personaje cuyo ser es doblemente negado, es un personaje doblemente reducido al silencio, por ser negra y por ser mujer. Y así lo dice claramente el amo de Ain Sahar. Le dice: tú perteneces a dos castas subordinadas, castas de corto vuelo, eres negra y eres mujer. Por eso es tan importante que Nai se apropie la palabra. Nai toma la palabra de entre los demás personajes. Nai habla para narrar su historia. Y no solo habla, sino que lee, gracias a Gabriela, que la aprende a leer, y escribe. Ayuda al amo como secretaria para leer y ordenar cartas. Nai se apropia la palabra para narrar su historia. Y en el momento en que abandona la hacienda, le deja al amo una carta agradeciéndole la carta de Gorro y agradeciéndole el hecho que le haya aprendido a escribir. Es significativo que estos dos hechos, la carta de Gorro y el acto de escribir, aparezcan puestos en el mismo plano, pues son dos formas de libertad, son dos formas para Nai de reconquistar su propio ser, de apropiarse o reapropiarse a sí mismo. Le dice al amo: gracias por la pluma y todas las palabras que me enseñó. Ahí le dejo el frasco con tinta propia, zumo de naranja con hollín de las cacerolas,
es la tinta que preparamos las mujeres de mi aldea para el maestro, ¿sabe? En mi comarca las mujeres no escriben. Aquí me maravilló ver que algunas leen y más maravilloso todavía ha sido que yo escribo. Por fin, la recuperación de la identidad, del ser en su plenitud, se hace también y sobre todo gracias al retorno a África, hacia la tierra de los orígenes. En América, a pesar de la Carta de Oro, Nay y Sundiata no son libres. No son libres porque viven en el miedo, porque no tienen dignidad, hemos visto que no se les nombra, porque no son considerados como personas. En América, ellos no son nadie y la libertad, aunque inscrita en la Carta de Oro, es una libertad ilusoria. La única libertad es el regreso a África y Nay lo dice en varias ocasiones. Bueno, aquí os he puesto varias citas que no voy a leer para ir más rápido, porque además estoy pasando el tiempo. Por ejemplo, la libertad es volver a África. En Afuera crece el mundo, el viaje de regreso hacia África se configura como reconquista de la libertad, reconquista de la dignidad, reconquista de la identidad. Para Nay, el regreso a África, a la tierra de los orígenes, aparece como la condición sine qua non del ser y de la libertad. Sin embargo, el texto sugiere asimismo otras vías de construcción de la identidad, otras estrategias de enraizamiento. En la página 200 se entabla un diálogo entre Nay y Brígida, dos mujeres negras libertas. Nay quiere volver a África y para ella este regreso es una necesidad tan absoluta como imperiosa. Pero Brígida, a pesar de ser de origen africano como Nay, quiere quedarse en el mundo. Para Nay, la tierra que la define y que construye su identidad es la tierra de los ancestros, la tierra de los orígenes, la tierra de los ascendentes. Pero para Brígida, la tierra que ella define como suya es la que vio nacer a sus hijos, la tierra de los descendientes. Y lo dice, aquí los hijos de mis hijos me dicen mamá, esta es ya mi tierra. Y Nay le contesta, sí, Brígida, así puede ser, que la tierra de los hijos sea la tierra de uno. El texto aparece entonces rico de diversos sentidos, de diversas lecturas y de diversas estrategias de construcción identitaria, mostrando finalmente que hay varias maneras de construir el ser, varias maneras de construir la identidad y el espacio que define este ser. Puede ser el espacio de los orígenes, el espacio de donde uno viene, el espacio de los ancestros, pero también puede ser el espacio en que uno se instala, el espacio que adoptamos y es quien nos adopta, el espacio en que nacen nuestros hijos. Gracias por vuestra atención y perdón por haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, Cristina. Y siento el ruido. Lo siento. Voy a presentar y luego volveremos al momento de la discusión. Bueno, voy a presentar para terminar esta mesa a Pauline Champagnat, que nos va a presentar una ponencia sobre literatura brasileña. Bueno, la presentación será en portugués, entonces vamos a prestar mucha atención. Me parece sumamente importante, ¿no? que podamos ver aquí esta gran parte de América Latina involucrada en el tema que tratamos. Bueno, presento a Pauline. Pauline es doctora asociada del laboratorio ERIMIT de la Université de Rennes 2. Enseña portugués en la Université de Agrocampus Oest en Rennes y es autora de una tesis titulada Literatura e Identidades Minoritarias en la obra de Conceição Evaristo. Paulina Chissiane, de Mozambique, defendida en la Université de Rennes. Paulina Champagnat nos va a presentar una ponencia, la voy a decir en español porque si no voy a agredir mucho a la lengua portuguesa. Identidad afro-brasileña y favela, el recurso al yo colectivo y a las identidades de resistencia, en versos
da Memória de Conceição Evaristo. Muchas gracias, Paulina. Boa tarde a todos, muito obrigada. Antes do mais nada, eu queria muito agradecer a Mônica e a Andrea por aceitar a minha proposta de comunicação, a única em português, desse colóquio. E só queria dizer o quanto eu estou feliz e orgulhosa de participar desse grande colóquio, que era para ser só uma jornada de estudos no início, e acabou virando um grande colóquio. Então, eu vou falar sobre identidade afro-brasileira e favela, o recurso ao eu coletivo e a identidade e resistência na obra Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora afro-brasileira que nasceu na cidade de Belo Horizonte em 1946. Ela vem de uma família de empregadas domésticas, porém, ao se tornar professora e depois escritora, ela contradiz todas as expectativas da sociedade brasileira. A escrita dela é marcada justamente pela presença desse eu coletivo e pelo que ela qualificou de escrevivência, a vivência ligada à escrita dela. Então, na obra dela, ela fala sobre essa ancestralidade afro-brasileira, mas também sobre o racismo cotidiano na sociedade brasileira, sem nunca deixar de fazer ligações com o passado escravagista do Brasil. A obra Becos da Memória fala sobre... tem um cunho autobiográfico, que é uma situação que a própria autora passou quando era criança, que é a história de uma protagonista que se chama Maria Nova. Ela, a família e todas as pessoas da favela são ameaçados de ser expulsados de uma favela por conta da construção próxima de uma avenida, de uma grande avenida muito moderna. Por isso, a favela tem que ser destruída, porque a visão dessa favela seria insuportável para as pessoas que iriam passar por essa avenida. E na obra ela nunca deixa de fazer essas ligações entre o racismo vivido na sociedade brasileira no presente, ligado com episódios da história da escravidão no Brasil. E então, essa voz que recorre ao eu coletivo, tão querido à autora, ela fala no nome de uma experiência de vida coletiva, aqui, a vida na favela. A interação intergeracional entre as gerações, ela representa uma dinâmica que pode fazer a ligação entre diversos períodos históricos vividos pelos afro-brasileiros. Na obra de Conceição Evaristo, isso muitas vezes permite ressaltar a persistência de discriminações e injustiças sofridas pelos afro-brasileiros no decorrer dos séculos. É uma formação identitária vivida a partir de uma vivência em comum, que representa o que Castells qualificou de identidade e resistência, e deu o título à minha apresentação de hoje. Essa identidade e resistência, ela seria uma reação às identidades legitimadoras, geralmente promovidas pelas instituições da nação. Então, hoje iremos estudar a representação de uma identidade brasileira na favela a partir dos seguintes eixos temáticos. Primeiro, o recurso ao eu coletivo e a identidade e resistência. E segundo, a ligação entre identidade afro-brasileira e o espaço da favela. E, dessa maneira, espero demonstrar o quanto a favela representa um lugar de vida e de memória. Um lugar que é solidário e onde há troca de experiência. Então,
eu vou começar pela primeira parte, que fala sobre o eu coletivo e a identidade e a resistência. A interação intergeracional que existe no romance, ela representa essa dinâmica que pode fazer a ligação entre as diversas épocas da história brasileira. Então, podemos ver de forma nítida o que Castells qualificou de identidade e resistência, que tem a ver com um dos projetos identitários que circulam dentro de uma nação e que se inscrevem numa relação de poder, ligado à identidade legitimadora promovida pelas instituições da nação. Na obra de Conceição Evaristo, os objetos ou referência que fazem alusão à África são numerosos. É importante ressaltar que nunca se trata da África em si, mas de elementos africanos trazidos às Américas, como, por exemplo, instrumentos de música como tambores, por exemplo. No romance, a África aparece como a autora realmente a conhece, como um lugar longínquo que ela só teria conhecido graças a vestígios de memórias passadas de uma geração para outra, no seio da sua comunidade. É um lugar que, com certeza, pode ser um pouco idealizado, no entanto, não poderia ter sido de outra maneira pelos escravos africanos levados à força no Brasil. Eles são aqueles que trouxeram as histórias africanas, das quais Conceição Evaristo e sua comunidade são os herdeiros culturais. Em Becos da Memória, o sentimento de exclusão vivido por Maria Nova, ele é exprimido através do seu questionamento pela pobreza e pelas desigualdades entre os habitantes da sua favela. E essa grande diferença que existe com as pessoas do bairro rico vizinho. A exclusão também se faz presente quando ela ouve os relatos do tempo da escravidão contados pelos antigos. Ao ouvi-los, ela se dá conta do quanto as condições de vida dos afro-brasileiros quase não mudaram desde a época da escravidão. O fato de que essa história da escravidão continue tão presente mostra como algumas feridas do passado permaneceram abertas, já que a história parece se repetir de forma indefinitiva. Para isso, a narradora sempre usa essa imagem de uma ferida aberta, que sangra, queima, e, porém, nunca consegue realmente cicatrizar. Eu vou citar aqui, eu não vou compartilhar a tela, porque a última vez que eu fiz isso deu tudo errado e o meu computador parou. Então, eu vou ler a moda antiga. Eu cito: Maria Nova, talvez, tivesse o banzo no peito. Saudades de um tempo, de um lugar, de uma vida que ela nunca vivera. Entretanto, o que doía mesmo em Maria Nova era ver que tudo se repetia. Um pouco diferente, mas, no fundo, a miséria era a mesma. O seu povo, os oprimidos, os miseráveis, em todas as histórias, quase nunca eram os vencedores, e sim quase sempre os vencidos. A ferida dos do lado de cá sempre ardia, doía e sangrava muito. Fim da citação. A personagem de Maria Nova, que representa um alter ego pela escritora Conceição Evaristo, ela demonstra uma consciência da origem, do ponto de partida da discriminação dos negros na sociedade brasileira. Essa consciência, que é associada ao horror, quando ela descobre, pouco a pouco, as condições nas quais os escravos viveram, despertam nela um desejo de assumir um discurso libertador. É interessante notar o lugar especial que é conferido à escola no romance. Realmente, podemos ver que é um lugar no qual todas as desigualdades sociais e raciais se expressam, e por isso a escola ela poderia representar o lugar de opressão por excelência.
No entanto, apesar do que a protagonista, Maria Nova, admita não se sentir muito à vontade na escola, é um lugar que, ao mesmo tempo, representa um caminho possível para reverter as hierarquias sociais e raciais. Ao assistir às aulas sobre a escravidão, Maria Nova não consegue reconhecer as histórias contadas de uma geração para outra na sua família. Para ela, esses relatos divergem da sua realidade pessoal, assim como da sua comunidade, a comunidade dos afrodescendentes que vivem na favela. Ela demonstra até uma consciência do fato de que essa história apresentada em sala de aula é única e ela exclui a voz dos grupos marginalizados. Eu vou citar. A mestra perguntou-lhe qual era o motivo de tamanho alinhamento naquele dia. Maria Nova levantou-se, dizendo que, sobre escravos e libertação, ela teria para contar muitas vidas, e tomaria a aula toda, e não sabia se era bem isso que a professora queria. Tinha para contar sobre uma senzala de que hoje seus moradores não estavam libertos, pois não tinham nenhuma condição de vida. A professora pediu que ela explicasse melhor, que contasse em mais detalhes. Maria Nova fitou a professora, fitou seus colegas. Havia tantos, aliás, alguns eram até amigos. Fitou a única colega negra da sala e lá estava, a Maria Esmeralda, entregue à apatia. Tentou falar. Eram muitas as histórias, nascidas de uma outra história que trazia vários fatos encadeados, consequentes, apesar de muitas vezes distantes no tempo e no espaço. Essa citação, fim da citação. Essa citação permite entender a contradição na qual a personagem principal se situa. Há de ter um desejo muito grande de se apropriar de um discurso reivindicativo e também é associado ao mesmo tempo que ela quer ter esse discurso reivindicativo, ela tem uma grande dificuldade em assumir a voz da narração, a voz do relato. Em outros trechos do romance, ela usa bastante a imagem das palavras presas na garganta, que é muito reveladora dessa dificuldade e mostra o quanto o processo de apropriação do discurso pode ser longo e doloroso. A emergência da voz de um eu coletivo no romance poderia ter se originado dessa inquietação, de não conseguir assumir a voz do relato. Essa contradição que existe também entre a divergência dos relatos sobre a escravidão que ela vê na sala de aula e os relatos que ela conhece da sua comunidade. A cultura letrada, da qual a protagonista só tem acesso através da escola, ela é representada como um dos possíveis meios para integrar uma elite, da qual ela foi excluída por nascença, por ter nascido negra e favelada. Isso representaria uma forma de se apropriar da sua história pessoal, mas também coletiva, e dar uma voz aos membros da sua comunidade. E é o que a Conceição Evaristo nunca tem deixado de fazer em toda a sua obra. Eu vou citar aqui um outro trecho do livro. Escrevo como uma homenagem póstuma à avó Rita, que dormia embolada com ela. A ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos da minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol. As pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira de campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Fim da citação. As vozes presentes na voz autoral são plurais, e elas contradizem um projeto de identidade nacional homogêneo, tantas vezes simbolizado pela famosa utopia mestiça brasileira. De fato, o projeto literário brasileiro inicial do romantismo,
eles se fundiam numa identidade ameríndia imaginária e na exclusão dos negros. Nessas circunstâncias, podemos entender o quanto a busca por modelos identitários positivos pode ser problemática para as comunidades marginalizadas. A exclusão desses grupos, que ocorre há séculos, do projeto literário brasileiro, mas também do projeto de sociedade, faz com que essas mesmas vozes silenciadas surjam novamente para contradizer os mesmos modelos hegemônicos que as silenciaram. O Alex Mukeli, ele explicou o quanto esse sentimento de exclusão no seio de um grupo social pode levar à formação do que ele qualificou de identidade negativa. A menorização dessa identidade provoca uma necessidade de valorização para reencontrar as raízes de uma história positiva. Pode haver um recurso ao passado e até à mitologia. Em Becos da Memória, há uma ligação constante entre o passado e o presente. Assim, a história de uns se reflete nas condições de vida da geração atual. Esse aspecto é particularmente valorizado pela parecença entre uma personagem do livro, Maria Velha, quando era criança, quando não era velha ainda, e Ayabá, uma das filhas do seu avô, que tinha sido vendido como escrava em outra propriedade. Sua parecença física perturbava bastante o avô de Maria Velha, que via nos seus gestos e expressões a sua filha perdida. Eu vou citar. Ele, já velho, ainda haveria muito de chorar, vendo Maria, sua neta, ali na sua frente. Naqueles momentos, tinha a impressão de ver a vida se repetindo. Maria era igual, era a imagem pura da sua filha Ayabá. Filha para quem escolheram um nome bonito. Os senhores, naquele dia, estavam de bom humor, ou de bom coração, talvez, e permitiram que ele, o pai, escolhesse o nome. Filha que ele pode chamar de Ayabá, que, na linguagem dele e de seu povo, significava rainha. Maria era igual a Ayabá, parecia com a rainha. A escolha do nome dela é evocadora e representa a necessidade de transmitir a cultura africana para as novas gerações que nasceram no Brasil como escravos. O nome Ayabá, que significa rainha, na língua da sua terra natal, demonstra uma necessidade de manter uma ligação entre sua comunidade original, assim como também confere um sentimento de necessidade de reparação pelo tratamento desumano sofrido pelos escravos. De fato, o nome com significado real contrasta muito com a dureza da condição escrava. Esse trecho insiste na ironia para um pai de ter que receber a autorização para chamar sua filha como bem quer. Mais uma vez, isso lembra a impossibilidade dos escravos em dispor do próprio corpo e da própria identidade, sem o consentimento dos senhores. O contexto peculiar da abolição da escravidão no Brasil, no qual os escravos recém-libertados foram jogados aos poucos dos centros urbanos para se refugiar em favelas, desempenhou um papel fundamental na formação da comunidade afro-brasileira. Esse lugar permitiu reforçar e incorporar novos elementos relacionados com a experiência de vida nesse espaço. E, assim, eu vou passar para a segunda parte, que fala sobre a identidade afro-brasileira e o espaço da favela. Os escravos, antigamente, moravam em senzala, um conjunto de pequenas habitações próxima à casa dos senhores, a Casa Grande. Depois da abolição da escravidão, em 1888, alguns permaneceram nas suas plantações de origem e continuaram trabalhando por seus antigos patrões por salários baixíssimos, enquanto outros saíram em busca de um novo começo na cidade.
essa realidade é verdadeira para o contexto do Rio de Janeiro, mas também para outros grandes centros urbanos brasileiros. Os escravos viviam, então, em cortiços do centro da cidade, que eram habitações muito precárias, com condições de vida extremamente difíceis, nos quais se amontoavam o maior número possível de famílias para aumentar o rendimento do dono do cortiço. Esses cortiços eram considerados pouco higiênicos e responsáveis pela propagação de inumeráveis doenças. No fim do século XIX, houve uma política chamada higienização no Brasil, que consistia em, entre aspas, limpar o centro do Rio de Janeiro e de outras grandes metrópoles brasileiras. Tratava-se de tornar a então capital mais apresentável, de um ponto de vista urbanístico, mas também arquitetural, mas também evitar a proliferação de doenças infecciosas. O motivo implícito era, obviamente ligado à impossibilidade para uma certa elite da sociedade brasileira em dividir o mesmo espaço com os antigos escravos. Vale lembrar também que as teorias raciais ainda eram muito em voga nessa época no Brasil. No entanto, apesar da dureza das condições de vida na favela, logo no começo, uma verdadeira identidade coletiva se fundou a partir de um lugar de vida em comum. Alguns valores, como o compartilhamento, a ajuda entre os outros, contribuíram para afirmar essas comunidades, que viviam um cotidiano de extrema pobreza e exclusão. E então, em Becos da Memória, Conceição Evaristo fala sobre histórias do tempo de antigamente que se tornam mais dolorosas e presentes. Eu vou citar aqui. Era tudo muito doloroso. Muitas vezes contavam casos com um embargo de choro na garganta, mas resistiam. Agora era pior. Tudo estava mais dolorido e presente. As dores que pensavam ter ficado para trás estavam ali, vivas, corejando na pele dos dois como bagos de sangue. No Brasil, ainda muitas pessoas consideram que a escravidão é um assunto encerrado, resolvido, que pertence ao passado, e que, então, não seria mais necessário comentar. Aqui a narradora lembra o quanto essas feridas continuam presentes na comunidade afro-brasileira. Isso se justifica pelo fato de que as dinâmicas sociais de exclusão, que começaram com a escravidão, ainda ocorrem no Brasil, apesar de acontecer de formas diferentes. Podemos perceber a denúncia do tratamento dos habitantes da favela pelos moradores do bairro rico vizinho, que detêm o poder da água e da eletricidade. Cito: eles estavam dificultando cada vez mais a nossa sobrevivência. As torneiras públicas foram sumariamente arrancadas. Restavam 3. A torneira de cima, o torneirão e a torneira de baixo. Fim da citação. Então, aqui podemos ver claramente uma relação de poder entre o bairro rico e a favela. Se bem que também essa relação de poder acontece por um outro lado, é que os habitantes da favela, eles não assaltam muito o bairro rico, porque o bairro rico dá água e eletricidade para a favela. Então, existe uma relação também entre os dois. O tratamento brutal sofrido pelos habitantes, que devem imediatamente deixar suas casas por causa da destruição futura da favela, é significado da sua posição no seio da sociedade brasileira, o que implica, mais uma vez, violentas relações de poder. E o bicho pesadão, fazendo alusão ao trator, que vai iniciar a destruição da favela, o bicho pesadão voltou bravo, com fome e sede de barracos. Os barracos são as pequenas casas, as habitações das favelas. Com fome e sede de barracos, barrancos, buracos. Passava certeiro, derrubando tudo.
os emissários da firma construtora chegaram trazendo a carta de bota fora para mais 53 famílias, que fizessem logo a escolha, as tábuas ou o dinheiro, e que juntassem os trapos logo também. Fim da citação. Aqui, a alusão às máquinas de destruição como sendo um monstro furioso, esfomeado de casas e de vidas, estabelece uma crítica vigorosa do sistema capitalista e de seus males, a desumanização, a falta de consideração pelo ser humano, o desprezo manifestado contra a população negra e pobre no Brasil. O termo depreciativo trapos, para se referir às suas roupas, é revelador de uma falta de empatia e consideração pelos habitantes, considerados como pobres, marginais e indesejáveis, como se as vidas deles não valessem nada. A transformação violenta do espaço nos lembra da ideia de expropriação territorial. Assim, para concluir, podemos dizer que, em Becos da Memória, a favela representa um lugar de vida e de memória coletiva para os afro-brasileiros. Um lugar solidário de troca e de experiências. É um lugar muito simbólico, pois ele reúne antigas vítimas da escravidão e seus descendentes. Existe uma transmissão intergeracional das histórias, mas também da experiência traumática da escravidão. Essa dor continua muito viva nas novas gerações, como é o caso de Maria Nova. Muitas vezes no romance, essa dor se justifica pela representação de hierarquias sociais brasileiras que são o reflexo de uma sociedade injusta. Muito obrigada.